Bien, buenos días. Antes que nada, agradecer a Juan Serrada, a Paco Ruiz Risueño, al profesor Fernández Rozas, que me hayan brindado el privilegio de compartir o de moderar esta mesa con tan reputados expertos y admirados colegas. Y bueno, como tenemos al de arriba, ¿no?, mirándonos, pues tenemos que ser esta mañana muy puntuales porque la visita creo que tiene que ser a las 12:30 exactamente, ¿no?, porque después puede haber un conflicto. Bien, la idea de esta mesa es, bueno, pues plantear algunas cuestiones sobre los mitos, realidades y desafíos del arbitraje y el futuro del arbitraje en España. La idea es que tengamos, y yo lo he propuesto a los miembros de la mesa, un debate fluido donde podamos todos intervenir de una manera dinámica y, por tanto, evitando el que cada uno dé su propia mini ponencia, mini conferencia. Así que yo voy a ir lanzando cuestiones que tienen que ver con el tema que nos ocupa en esta mesa principal, designando, dando la palabra a uno de los componentes de la mesa, pero sin perjuicio de que podamos intervenir todos de una manera un poco más conversatoria, por decirlo así. Y la primera cuestión que me gustaría plantear, que es algo que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, ya que estamos hablando del futuro del arbitraje en España, es que se suele afirmar, se suele decir que mientras que el arbitraje internacional crece, o al menos se mantiene, el arbitraje doméstico o se estanca o no acaba de arrancar en nuestro país. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿cómo podemos diagnosticar las razones, ¿no?, de este estancamiento del arbitraje doméstico y, sobre todo, cómo se puede dinamizar, tal vez, llevando el arbitraje con más empeño a las actividades de pequeñas y medianas empresas? Y yo le daría la palabra a José Pajares para que nos diera su opinión inicial y debatir sobre este punto. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, lo primero, evidentemente, es dar la enhorabuena a CIMA por los 35 años, pero también por otra cosa más. Y es precisamente la parte que yo voy a anunciar. Y es que CIMA hace una labor divulgativa del arbitraje a todos los niveles. No solamente en grandes empresas, sino en pequeñas empresas e internacionalmente. Y creo que, además, necesariamente, el arbitraje tiene que ser conocido por la pequeña y mediana empresa. Yo soy de Zaragoza, soy abogado en ejercicio y tengo un continuo trato con empresas pequeñas y microempresas. Y no tienen ni la más remota idea de lo que es un arbitraje. Pero además no saben cuáles son las ventajas del arbitraje y cuando algunos las conocen, enseguida responden: es que es muy caro. Lo que yo defiendo muchas veces con ese planteamiento con la pequeña empresa es que es mucho más rápido. Es que una pequeña empresa no puede ir a un juzgado, no puede pagar a un procurador y no se puede estar 9, 15, 18 meses reclamando una cantidad pequeña, pero que para ellos es realmente importante. Entonces yo creo que esa labor de culturización a la pequeña y mediana empresa, de divulgación y sobre todo de ajuste de costes es absolutamente necesario para que el arbitraje tenga de alguna manera un apoyo en esas clases o en esas empresas pequeñas. Tan es así, y de hecho lo hemos intentado y no conseguido con CIMA, hemos hablado con las confederaciones, con los sindicatos y con algunas empresas, bueno, empresas no, vamos a decir agrupaciones de empresarios pequeños, y no se muestran dispuestos ni siquiera a recibir una charla, a hacer un pequeño seminario y a explicar, en su caso, a determinadas empresas cuáles son las ventajas del arbitraje. En Aragón, que es donde trabajamos, también la Ribera de la Rioja y demás, se produce continuamente problemas tanto judiciales como de conflicto de intereses. Es decir, ¿por qué me voy a ir a un arbitraje en Zaragoza si voy a litigar con un empresario muy conocido o un empresario menos conocido, si igual el árbitro no es imparcial, no es independiente? Yo prefiero irme a un juzgado, que el juzgado en este caso, teóricamente, va a ser más independiente. Esto es algo que tenemos todos los árbitros, y yo desde luego lo hago con cierta frecuencia, que erradicar. Y la verdad es que nos escuchan. Cuando yo tengo alguna reunión y hablamos, oye, ¿y esto por qué no lo sometemos a arbitraje? Todos realmente ahora ya me admiten en los contratos, por lo menos, incluir la cláusula de sumisión al arbitraje. Pero esto antes era muy difícil.
Y a algunos hay que explicarles, oye, y si te sometes al arbitraje, entonces dicen, ¿y dónde? Bueno, pues en Zaragoza es muy habitual someternos al arbitraje de Madrid, mucho más que el de Zaragoza, precisamente por esa relación personal que habitualmente tiene. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que hay además organismos que lo hacen es divulgar los costes reales. Yo sé que la Corte Española lo hace, ahí en la página web creo que además se tarifica con total exactitud lo que puede costar determinados arbitrajes, pero es que claro, hay que explicarle al empresario lo que es el arbitraje. Y cuando le decimos, oye, tienes una página web magnífica que además tengo aquí el título, Arbitraje Empresarial, ¿qué es y cómo puede ayudarte? ¿Cómo iniciar un procedimiento arbitral ante la Corte Española? Te dicen que no tienen tiempo para leerlo. Oye, es que yo tengo que viajar mañana a Almería para vender esto, que tengo que hacer aquello. Oye, díselo a mi financiero. Y vas al financiero y dices, no, mira, es que estoy intentando acabar las cuentas anuales, es que no sé qué. ¿De qué estamos hablando, no? Sin embargo, cuando a ellos se les plantea, y eso ya les suena más, y por eso de alguna manera es un acierto también por CIMA y por todas las cortes arbitrales que se está introduciendo la mediación, a la mediación la entienden y les gusta. ¿Y sabe lo que les gusta? Que no es obligatoria. Dice, bueno, yo me negocio contigo, hablo contigo, y si sale bien la cosa lo firmamos, y si no me vuelvo a casa. Cosa que no pasa en el arbitraje. Como he dicho antes, las cláusulas de sumisión a arbitraje se están admitiendo por la pequeña y mediana empresa. Entonces, además, lo que realmente creo que hace falta, y desde ese punto de vista exclusivamente, es que sean procedimientos ágiles, pero que de verdad lo sean. O sea, yo creo que fue el Tribunal Arbitral de Barcelona, lo tengo anotado por aquí, en el 25 aniversario, que reguló un procedimiento abreviado de 2 meses. La verdad es que no sé qué resultados ha dado y además, para la pequeña y mediana empresa, ha establecido un 30% de descuento. Estamos hablando del año 2014. También ocurre en la OMPI, esto realmente es muy frecuente, y la Cámara de Comercio Internacional de París ha establecido también un arbitraje abreviado, y bueno, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia ha establecido también un procedimiento abreviado para procedimientos inferiores a 100.000 euros. Esto sí que es importante. Esto sí que es interesante. Si hay un conflicto muy habitual, ya no es un problema de impago, es un problema de discusión comercial. Los productos que me han venido son incorrectos, la máquina habitual, digo habitual porque la compran muchas veces en China, no me funciona, la puesta en funcionamiento está retrasando, tenemos problemas para arrancar, pedidos pendientes de sacar y además tenemos un lucro cesante. Esto no puede ir a un juzgado. Tiene que ir a un arbitraje. Y claro, si no hay cláusula de sumisión a arbitraje, pues tiene ese problema. Ahora bien, cuando compramos una máquina en China, no conseguimos que la sumisión de arbitraje sea en Europa. O es difícil, porque evidentemente el fabricante pone sus condiciones. Si lo conseguimos, nos tenemos que ir al tribunal arbitral, pues o de Milán o de París, y entonces ya esos costes para el propio empresario pequeño son realmente importantes. Por tanto, y por no agotar absolutamente el tiempo, todos lo sabemos, hay que hacer una función informativa, divulgativa, explicativa a todos los niveles, si no puede ser directamente el empresario a través de sus organizaciones empresariales para que entiendan lo que es el arbitraje, para que sepan de la independencia, de la confidencialidad, de la profesionalidad y además de que los árbitros estén formados para trabajar en este tipo de asuntos y puedan trabajarlos en poco tiempo y con un coste muy ajustado, que todos lo sabemos, pero de verdad cuando lo hablamos con los empresarios nos cuesta mucho convencerles. Has apuntado un dato que, bueno, teníamos también previsto plantear y voy a adelantar el planteamiento de la cuestión porque hablabas de la necesidad de revisar un poco los procedimientos, ¿no? Incluso de incorporar las técnicas para que las partes lleguen a un acuerdo. Y quería plantearle esta cuestión, María José Menéndez Arias, particularmente. Muchísimas gracias, Sixto. Ante todo, dar las gracias a CIMA y felicitar, como mis colegas de otros paneles y de este, por estos 35 años estupendos y que seguirán. Bueno, pues ayer tuvimos una mesa sobre mediación y ya en esa mesa se ve la dificultad que tiene, que no es poca, la de engarzar una cosa con otra. Y por otro lado, la tensión con la necesidad de las empresas, que ahora mismo nos estaba comentando José, con sus necesidades comerciales, que al final son las más disuasorias de meterse en cualquier tipo de procedimiento, judicial, pero también arbitral, porque los empresarios
pues necesitan hacer negocio y seguir adelante con su negocio, y enzarzarse en la litigación no es plato de gusto para nadie. Además, tiene un coste de oportunidad, tiene un coste de dedicación, aparte del coste estrictamente del procedimiento, y encima representa un enfrentamiento, una situación de contradicción abierta con una parte que normalmente es un socio o un cliente o alguien con quien uno no desearía llegar a tener esa relación, ese tipo de relación. Por tanto, suele ser, en la experiencia yo creo de todos nosotros, la última opción, cuando ya creen que es que realmente les están toreando o que no pueden seguir adelante sin reclamar y tienen que enseñar un poco los dientes, y aún así, cuando se consigue que eso sea mediante un arbitraje, el arbitraje a veces es el puñetazo en la mesa donde finalmente confían en que la otra parte se tome en serio de alguna manera la amenaza y se siente a negociar, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo se incluye ese proceso en los contratos y en el procedimiento arbitral? Ayer se mencionaban las cláusulas escalonadas, que muchas veces vienen en los contratos, con qué tipo de rigor se debería exigir que se cumplimentara un trámite previo de mediación o de intento de conciliación, porque muy a menudo esas cláusulas sabemos que son, entre comillas, patológicas, al final sirven para entorpecer la iniciación del arbitraje porque son muy abiertas, no se sabe hasta cuándo tenías que agotar o no agotar esa fase, si realmente es evidente que no se va a llegar a un acuerdo, en fin, todo eso da multitud de ocasiones para discutir en los inicios de los arbitrajes. Pero realmente es muy rara la ocasión en la que el arbitraje y la mediación están integradas como se proponía ayer, y había una serie de ideas que planteó sobre todo Carlos Soto y que, bueno, pues a veces parecen ideas un poco idealizadas, valga la redundancia. Sin embargo, el año pasado, en una actividad que desarrollamos en el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje en Berlín, con la colaboración de DIS, de la institución arbitral y corte más importante de Alemania, que es Deutsche Institution für Gerichtsbarkeit, esta entidad, allí los abogados alemanes y árbitros alemanes que participaron nos dijeron que muchas veces les costaba ir fuera a otro tipo de sede o de corte arbitral, incluido Ciamciar, que nosotros promovíamos allí, porque no existía la cultura de promover el acuerdo dentro del proceso arbitral, y ellos en Alemania estaban muy acostumbrados y los clientes estaban muy acostumbrados a hacer eso. Y la verdad es que yo confieso que me he puesto a mirar esto un poco más para comentarlo aquí. Me parecía que podía ser un interesante reto porque me sorprendió un poco que exista en Alemania, que al final es un país europeo de tradición continental, esa peculiaridad que en general yo no la he visto en España, lo de intentar integrar abiertamente una mediación dentro de un arbitraje, y ver cómo realmente funciona eso. En los tribunales, los jueces sí que promueven muchas veces, llaman a los letrados a estrado a hablar con ellos o lo que sea, y promueven el llegar a un acuerdo. Y nadie interpreta que el juez por ese motivo pierda de ninguna manera su imparcialidad o su neutralidad o sea objeto de tacha alguna, ¿no? Y sin embargo, esa dificultad en el arbitraje sí existe, hasta el punto de que, por otro lado, también leía el otro día en otro contexto un artículo de una persona, de una árbitra muy conocida, que decía que los usuarios estaban frustrados con el arbitraje porque lo que veían era que estaban delante de unas personas hieráticas que estaban poniendo cara de póker todo el tiempo, hasta que al final soltaban un laudo que era una sorpresa, que podía tirar para cualquier lado, y que te habías pasado 18 meses en un procedimiento donde tú parecía que estabas hablando con una esfinge, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esas esfinges tienen que hacer de esfinges? Porque es que si no, se arriesgan a incurrir en algún tipo de desviación o de infracción del principio de igualdad de armas que debe regir el procedimiento. Entonces, voy a comentar solamente dos materiales que he encontrado buscando un poquito qué leer, para ver cómo funciona
estas cosas en otros entornos o cómo se propone que funcionen. Debo hacer un inciso para decir que también me encontré con que ya en el año 2009, o sea, hace 15 años, había un seminario que se llevó a efecto en Londres donde se planteaba si el arbitraje internacional, hablamos del comercial, no de inversión, que tiene sus propios problemas, ¿no?, de legitimidad reconocida o no por los estados y demás, o de denuncia de tratados y todo esto. Pero en el arbitraje comercial internacional, el título del seminario, que curiosamente ha habido otro este año que se titulaba igual, era Has International Arbitration Lost Its Way? Bueno, que sí, se había perdido un poco el camino en el arbitraje internacional, y cuando mirabas el contenido, lo que decían es: los procedimientos civiles o procedimientos judiciales ante los tribunales estatales se han ido modernizando o se van modernizando, y esto hablamos del entorno anglosajón principalmente, que eran los que participaban en este foro, y sin embargo los procedimientos del arbitraje no se han modernizado. Entonces, si los procedimientos civiles tienden a la integración de acuerdos que solucionan mejor el conflicto porque crean menos tensión entre las partes y porque pueden llegar a un acuerdo al final mejor que enzarzarse en pleitos duraderos y demás, si eso se está haciendo en los procedimientos judiciales, el arbitraje más le vale ponerse al día con algo que pueda servir para esto. El promotor de estas ideas era una entidad que se llama Center for Effective Dispute Resolution, y me encontré con que habían, efectivamente, en el 2009 publicado una especie de guía en la cual de lo que tratan es de cómo facilitar un acuerdo transaccional dentro de un arbitraje internacional. Y algunas de las ideas, y las lanzo aquí por si son objeto de debate o tenéis opinión, es que ellos proponen estas reglas como algo a lo que voluntariamente uno se puede adherir en el procedimiento y meterlo en la orden procesal primera o lo que sea que esto se va a aplicar, cosa que no sé hasta qué punto ha tenido difusión o no en estos 15 años, y si alguien lo conoce, pues igual es interesante comentarlo. Pero lo que dice es que se debe de, entonces, incluir esto aplicando que el tribunal arbitral pueda aplicar las reglas de esta guía en la manera en que determine para cumplir su propósito sin contravenir ninguna norma imperativa que se aplique al arbitraje, que prevalecería, es decir, lo que dicen ellos es que prevalece la norma imperativa, pero lo que dice es que salvo que se acuerde otra cosa, el tribunal arbitral puede facilitar un acuerdo transaccional como considere oportuno en el curso del procedimiento. Dice, al asistir a las partes en este acuerdo, el tribunal arbitral no se conducirá a propósito de ningún modo que haga que el acuerdo sea susceptible de una impugnación. Pero tomará pasos proactivos para ayudar a la negociación de las partes, y esta facilitación del acuerdo no será esgrimida por ninguna de las partes como un fundamento para descalificar al tribunal o a ningún miembro del tribunal o para impugnar el laudo. Nada de lo que se diga o haga en el curso de estas conversaciones de acuerdo se utilizaría en el evento de que el arbitraje se reanude. El tribunal arbitral no tomará en consideración para el propósito de su laudo ninguna de las materias de fondo discutidas en las reuniones del acuerdo o comunicaciones, a menos que eso ya hubiera sido introducido en el arbitraje, y no juzgará la credibilidad de ningún testigo sobre la base de lo que haya pasado en esas conversaciones. Las partes serán animadas a hablar directamente con el tribunal arbitral en la primera conferencia de procedimiento sobre temas que tengan que ver con el acuerdo transaccional. A menos que se acuerde otra cosa, pues el tribunal arbitral podrá, entre otras cosas, proporcionar a las partes sus opiniones preliminares sobre cómo ve el caso, proporcionar sus preliminary non-binding, o sea, no vinculantes y preliminares, cosas que considere hechos probados o cuestiones que ya están claras, ofrecer, si se le pide, unos
posibles términos del acuerdo y presidir algunas de estos reuniones de negociación. No se reunirá con ninguna de las partes sin que estén las otras presentes, ni obtendrá ninguna información de la otra parte que no esté compartida con las otras partes. Esto es una diferencia significativa con la mediación, porque en la mediación realmente más bien se basa en que el mediador obtenga de uno y de otro lo que puede ceder, lo que no, y aquí, sin embargo, están diciendo que se reúnan todos y esté el del tribunal y estén allí los árbitros y que, a pesar de todo, no se contaminen. El tribunal abrirá una ventana de mediación cuando se le pida, suspenderá y demás. Evidentemente, la suspensión para intentar negociar en nuestro entorno sí se practica, es decir, al tribunal arbitral le comunican que quieren negociar y se suspende el arbitraje, y si llega a un acuerdo pues ya no se continúa, pero si no, puede que pidan un laudo por acuerdo. En fin, hay diferentes modalidades, pero no se parecen en nada a esto, es decir, no está el tribunal arbitral interviniendo activamente en ese proceso de negociación y menos involucrándose con todas las partes, proponiendo términos del posible acuerdo, ni dando una pista de por dónde lo está viendo, porque la posición de uno sea las visiones preliminares que tenga y demás. Y a mí me resulta bastante difícil, una vez que estas tesis de que no se contamine la visión del árbitro por lo que ha escuchado ahí y de que luego hagamos como si no hubiera pasado nada, es como que, vale, lo que ya has conocido lo desconoces después y ya no tienes ningún sesgo, que es precisamente de donde viene la tacha de los árbitros a efectos de que participen en un proceso de negociación. Con lo cual, lo último, y aquí ya termino para que no se alargue esto demasiado, que miré también fue qué hace precisamente DIS en sus reglas cuando dicen que los alemanes están tan acostumbrados a incluir esto en sus procesos, ¿no? En Alemania, al parecer, pues pues está claro, como puede pasar en España, quizá es más riguroso allí, que el juez alemán tiene un deber legal de facilitar el acuerdo, y entonces las partes esperan que el juez activamente promueva el acuerdo en el curso del procedimiento. Entonces, las reglas de la DIS proporcionan en el artículo 26 una regla que dice que, a menos que una parte objete a ello, el tribunal arbitral, en cualquier momento del arbitraje, tratará de promover un acuerdo amistoso de la disputa o de puntos concretos de la disputa. Y solamente hará esto sin ninguna de las partes objeta, pero esta es una especie de opt-out de las partes, ¿no? Y también se dice que empujar a las partes a este tipo de acuerdo transaccional podría provocar un intento de impugnar ese laudo en su momento, pero que los jueces y los tribunales alemanes tienen un montón de comprensión hacia el intento de negociación de los árbitros y, por tanto, esos intentos de impugnación no son posiblemente tan graves o entrañan tanto riesgo de anulación como podría pensarse, porque dice que, por ejemplo, había un caso ad hoc de arbitraje publicado donde una de las partes impugnó el laudo arbitral porque el presidente había presionado a una de las partes bastante firmemente para que consintiera un acuerdo transaccional que no le era muy favorable, y, sin embargo, el tribunal que vio esa acción de impugnación decidió que el tribunal incluso enfáticamente podía impelir a la parte a acordar un acuerdo transaccional sin que eso signifique que deje de ser imparcial. Esto parece que fue una decisión del 2012 del Tribunal Superior de Dresde. Por otro lado, el hecho de dar una opinión preliminar sobre los hechos o el derecho o el posible resultado del caso durante los procedimientos también es posible. Las reglas DIS dicen que en la Case Management Conference, o sea, en la conferencia preliminar de organización del procedimiento,
el tribunal puede proporcionar a las partes un assessment, una evaluación preliminar no vinculante de cuestiones de hecho o de derecho, siempre que las partes consientan que esto se haga. Pero está sobre la mesa que se pueda hacer. Esto está en un anexo 3 de las reglas. Parece ser que también hay un caso donde hubo un arbitraje ad hoc, donde el tribunal arbitral dio visión preliminar del caso sin el consentimiento de las partes, es decir, no ya que las partes lo habían permitido, y hubo una impugnación por falta de imparcialidad del arbitraje, que había hecho esta propuesta no solicitada de acuerdo, y sin embargo también en el Tribunal Superior de Colonia en el 2004 la impugnación se rechazó. Y por último, en las reglas de DIS, pues hay también el artículo 27.4, apartado 3, una posibilidad de abrir una ventana de mediación que se discutiría en la conferencia inicial, la posibilidad de abrir ventanas de mediación, y esto incluiría reuniones separadas con las partes para tratar de explorar la posibilidad del acuerdo. Por tanto, quería solamente explicar esto porque para mí, desde luego, es desconocido, yo no lo he visto en la práctica. Me resulta a veces un poco exótico pensar cómo se conjugan estas tensiones contrapuestas de que el tribunal no esté hierático, sino que vaya dando pistas, pero hasta qué punto esas pistas pueden interpretarse como que ayudan a una de las partes frente a la otra, es decir, hasta dónde se llega y cuál es la realidad de poder implantar esto en nuestra práctica. Y con esto lo dejo. Gracias, María José. Recuerdo a los miembros de la mesa que en cualquier momento, si quieren decir algo, libremente. Bien, es interesante el haberse planteado un modelo, ¿no?, como el alemán, porque realmente yo creo que la negociación también forma parte de una cultura jurídica, ¿no? Cuanto más vamos al norte, si vamos a los países escandinavos, pues la negociación, incluso en los casos, por ejemplo, de renegociación de los contratos por circunstancias sobrevenidas, forma parte de su cultura. También en China y en otros países orientales donde ir a juicio es algo que puede ser incluso deshonroso, ¿no?, porque significa que has fracasado en la negociación. Yo no sé si en nuestro ámbito cultural romano-germánico, más bien latino, tenemos esa misma cultura. Yo tengo que reconocer que a mí me produce una dificultad el que la misma persona ejerza como mediador y como árbitro. Yo no digo que la solución escalonada no sea posible, pero, digamos, si tienes que ocuparte de la mediación y luego ocuparte del arbitraje, a mí eso me plantea problemas, ¿no? Máxime cuando tenemos causas de imparcialidad y de recusación de árbitros que pueden estar basadas en que tú hayas dado tu opinión previa, ¿no?, sobre un determinado caso. Pero bueno, no es que hay otros elementos también, ¿no? En qué medida la solución negocial a veces beneficia a una de las partes porque puede producir una dilación, ¿no?, en la solución del caso y, por tanto, puede ser una estrategia procesal para dilatar el asunto. Ana ha trabajado sobre el tema de las cláusulas escalonadas y quizá el tema no es si articulamos, ¿no?, estas soluciones de ADR con el arbitraje, sino cómo lo hacemos, ¿no?, y en qué medida garantizamos también nuestra propia cultura, que a lo mejor no es tan inocente como la escandinava, ¿no? Sí. Muchas gracias, Sixto. Bueno, la implementación de las cláusulas escalonadas multifunción, tanto cualquier cláusula escalonada multifunción como aquellas que denominamos las MED-ARB, ¿no?, el mediación, arbitraje y posteriormente las arbitraje-mediación, el problema fundamental que encontramos en España, porque aquí es la mesa de arbitraje doméstico, es la cultura de los ADR, que no tenemos ninguna. Tenemos una cultura de la litigación, empezamos a tener una cultura arbitral, pero seguimos sin tener una cultura de resolución previa o interna dentro de los procedimientos de arbitraje. Sí que es cierto que las cláusulas escalonadas multifunción ofrecen una flexibilidad y una variedad de soluciones que pueden obtener las partes previo al procedimiento arbitral o incluso ya iniciado el procedimiento arbitral si nos encontramos ante una cláusula escalonada multifunción
que incluya un modelo de negociación o mediación posterior al inicio del arbitraje o la paralización del procedimiento arbitral en cualquiera de sus fases. También estas cláusulas escalonadas multifunción permiten mejorar, ¿no?, la relación de las partes. Entonces, en materia empresarial, el uso de estas cláusulas es muchísimo más beneficioso que directamente acudir a un litigio o acudir a un procedimiento arbitral. Además, está comprobado, ¿no?, que las soluciones negociadas adaptan mucho mejor la solución a las partes que aquellas que están impuestas por un tercero. También es cierto que en nuestra cultura nosotros estamos acostumbrados a que sean terceros los que nos resuelvan los conflictos. En materia empresarial exactamente igual, y la inclusión de estas cláusulas escalonadas multifunción con cualquier método alternativo de resolución de controversias permitiría que esa solución creada por las propias partes se adapte mucho mejor a la respuesta que ellas quieren. Sin embargo, plantean desafíos, muchos desafíos. Se critica la inclusión de estas cláusulas porque duplican esfuerzos, porque son más costosas, duplican esfuerzos porque primero tenemos que acudir a un procedimiento alternativo de solución de controversias y posteriormente a un procedimiento arbitral, y eso es un mayor coste tanto de dinero como de tiempo. También la resistencia de las partes, lo que decíamos, ¿no?, lo que decía Sisto y lo que decía también José Pajares, tenemos una falta de cultura de resolución de controversias tremenda. Entonces, eso, bueno, pues perjudica muchísimo el uso de estas cláusulas, ¿no?, y esos costes adicionales. ¿Qué diagnóstico podemos hacer ahora mismo sobre esas cláusulas escalonadas multifunción? Bueno, en primer lugar, la redacción, ¿no? La redacción de las cláusulas plantea muchísimos problemas. Es uno de los mayores problemas que ahora determinaré. La redacción de las cláusulas, la mala redacción de las cláusulas, quizás el mayor problema de la inclusión en los contratos. Fundamentalmente por no establecer unos plazos fijos en los que terminamos un escalón y pasamos al siguiente. El no establecer un límite de tiempo es lo que hace que estas cláusulas no funcionen, fundamentalmente. Y la mala redacción cuando no se utilizan los términos específicos sobre el ADR específico que queremos utilizar previo a la vía arbitral, previo o durante la vía arbitral. Otro de los problemas o desafíos en los que nos enfrentamos es el problema de la falta de obligatoriedad de las cláusulas escalonadas multifunción. Porque en la práctica, aunque nosotros las tengamos inscritas en los contratos, simplemente el envío de un documento ya puede ser constitutivo de que se ha cumplido el primer escalón o el segundo escalón, sin necesidad de acudir a ese procedimiento alternativo de solución de controversias. Con lo cual, esa falta de obligatoriedad en una sociedad donde no hay cultura de métodos alternativos de solución de controversias, pues hace que estas cláusulas sean una pérdida normalmente de tiempo. No obstante, a pesar de esa no obligatoriedad de las cláusulas, hay que decir que la posibilidad de presentar una excepción procesal por falta de admisibilidad de la demanda arbitral es donde más entra en juego estas cláusulas escalonadas multifunción, porque si el tribunal arbitral admite la falta de admisibilidad de la demanda arbitral por no cumplimiento de los requisitos previos de la cláusula escalonada multifunción, estamos forzando a las partes al uso de estos métodos alternativos de solución de controversias previos al arbitraje. Pero además, cuando tenemos un laudo interlocutorio en el que se declara la admisibilidad de la demanda a pesar de no haberse cumplido con los pasos previos, con los escalones previos de la cláusula escalonada multifunción, podemos conseguir, o el tribunal arbitral puede conseguir, forzar a las partes a negociar. Y eso enlaza con la ponencia, con la comunicación de María José Menéndez. Efectivamente, el laudo interlocutorio también es una forma de forzar por parte de los árbitros
el que las partes acudan a negociación o acudan a mediación o acudan a otro ADR, incluso aunque no lo hubieran pactado anteriormente. Hombre, yo, enlazando también con la ponencia de María José y con lo que ha dicho Sisto, desde luego el que el árbitro, una vez iniciado el procedimiento, sea mediador o negociador, desde luego entraría, por supuesto, dentro de cualquier conflicto de intereses y no parece una de las mejores soluciones en este caso. Pero, bueno, si el arbitraje, estamos hablando de un arbitraje institucional amparado por una corte, como es la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, en el momento en que las partes solicitan una mediación y lo puedan hacer la Corte, es una buena solución para que las partes resuelvan su controversia, no previo al procedimiento arbitral, sino durante el procedimiento arbitral. Yo quiero dejar más tiempo para el debate, así que, por mi parte... Si puedo, yo realmente sé que yo soy muy peleón, me conocéis, yo sinceramente a mí eso me parece no una utopía, es que me parece que vulnera justamente la esencia del mundo en el que nos movemos de los mecanismos alternativos, porque si decimos las partes son las dueñas del procedimiento, son las dueñas de sus intereses y deciden libremente irse a un particular en lugar de irse a un juzgado, ¿cómo estamos diciendo a la vez que es bueno obligar a la gente a negociar? La gente negociará cuando tenga la controversia si quiere. Y si no quiere, no negociará. Y entonces se saltará la cláusula. Y entonces si le admiten la demanda, me está forzando a negociar. Y si está negociando por negociar, como dice Sisto, pues es que resulta que a lo mejor la parte incumplida de un contrato se va a beneficiar de ese periodo interino obligatorio, de ese periodo como de estar en la sala de espera del quirófano, a lo mejor al servicio de eso. Ana, tú mismo has puesto manifiesto la contradicción. Si es un requisito de procedibilidad o no. Si lo es, malo, porque fuerzas a negociar. Si no lo es, malo, porque ¿para qué has puesto la cláusula? Y luego, yo una cosa solo, porque yo me dedico a vender arbitrajes y a que me los compren. Entonces, decimos, es que hay una falta de cultura en la resolución de los conflictos. Pues yo hablaré sobre eso en mi intervención. Pero realmente no lo sé en Alemania, no sé en Suecia. Decía Max Weber que lo que diferencia a los países católicos de los países protestantes es, en el protestantismo y la ética del capitalismo, es que la moral protestante, donde no se perdonan los pecados, es la que hace que la gente no mienta, la gente cumpla los contratos. Los latinos, que venimos de los romanos y tenemos la confesión, luego ya nos perdonarán. Pues yo digo lo mismo. No creo que sea un problema de cultura. Si una de las adversidades o dificultades que tiene el mundo del arbitraje, y hablaré sobre ello, es el coste. Realmente alguien piensa que cuando una empresa, o sea, alguien, digo, en nuestro mundo, alguien que se enfrenta a una controversia, encima en el momento de redactar el contrato, que eso nunca les gusta, porque a ver si se va a jorobar el contrato por pelearse por la cláusula de resolución de controversias. Son los que asesoramos a los mercantilistas, lo sabemos. ¿Alguien piensa que puede ser que empotrar la mediación u otro mecanismo encima del arbitraje va a ayudar a fomentar ni la mediación ni el arbitraje? Porque si yo le digo a mis clientes, oye, mira, pues este arbitraje te puede costar 750.000 euros entre corte, árbitros y nosotros. Pero mira que además, si pones eso, 500.000 más y 3 meses más. Me dirás, tú estás loco, al juzgado de Puerto Llano, directamente nos vamos. Entonces, me parece muy bien, pero yo no sé si es que yo soy muy latino, muy peleón, y luego lo de no te contamines, es como en Matar a un ruiseñor, cuando Gregory Peck presenta un documento y le dice el abogado borracho que le asistía, no te lo va a coger. Dice, ya, pero se lo ha leído. Félix, creo que querías comentar algo también. Sí, yo creo que hay que hacer una distinción. Vamos a ver, las cláusulas escalonadas uno tiende a pensar que están pensadas solos para que las partes pacten. El origen no siempre es así. Tenemos cláusulas escalonadas en contratos de construcción, cuyo sentido no es el pacto, cuyo sentido es obligar a que las dos partes ejecuten el contrato, porque es casi peor que vayamos rápido a un arbitraje y entonces ya no hay contrato. Entonces, lo que pretenden esas cláusulas
introduciendo evidentemente elementos de negociaciones que el contrato no deje de cumplirse porque ambas están de acuerdo al comienzo que la interrupción abrupta del contrato es un mal resultado para ambas, ¿no? Pensar que se introducen mecanismos de resolución de disputas no arbitrales cuyo único objetivo es la transacción, yo no consideraría que es del todo preciso. Hay una intención de que el contrato se despliegue todos sus efectos hasta el final y favorecer la ejecución del contrato. Y uno de los mecanismos es negocien ustedes y no vayan rápidamente a pelearse. Otra cosa es que luego cuáles son las consecuencias de eso, que decía Ana, pues puede ser una consecuencia indemnizatoria por no cumplirla, puede ser una consecuencia en costas o puede ser una consecuencia de, que es casi la peor de todas, ¿no? Dejar sin efecto la propia sumisión a arbitraje, que en algún momento hemos tenido también problemas de este estilo. Pero esas cláusulas no solo son un mecanismo, en mi opinión, de favorecer el acuerdo, también, pero yo las colocaría en el contexto más amplio como este. Si nos vamos al M&A es algo parecido, entre la firma del acuerdo donde uno se compromete a comprar y vender y el cierre de la operación donde se transmiten efectivamente las participaciones sociales, y en esto aquí tenemos en la mesa gente que sabe mucho más que nos habla, ocurren mil cosas y está sujeto a condiciones suspensivas y resolutorias. Entonces, introducir en ese momento, en la cláusula de resolución de disputas, que alguien se tiene que sentar a hablar, tiene sentido. No tanto como evite usted el arbitraje, sino provoque usted que aquello que falta para consumar una operación pueda llegar a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que pensar que ese tipo de mecanismos de ADR, como comentaba Ana, o lo que comentaba Jesús, de privación de derechos de las partes, yo creo que esas cláusulas están pensadas para varias cosas, algunas como esta, ¿no? Y ya por acabar y no extenderme más, en un contrato de construcción esas cláusulas también están pensadas para equilibrar el enorme poder que tiene la dirección facultativa. La dirección facultativa tiene un montón de capacidades para hacerle más o menos difícil la vida o fácil a quien ejecuta la obra, y en ocasiones se han introducido elementos de ADR, como puede ser un dispute board o como puede ser una negociación a otros niveles, para favorecer que el contrato se ejecute, pero también para evitar que en un momento dado una dirección facultativa excesivamente celosa o rigurosa genere un problema no ya a quien ejecuta, sino quizás a las dos partes. Entonces, ese fenómeno variable yo creo que sí es un poco importante tenerlo en... Yo solo una cosa, por alusiones, es que yo esas sí las veo. Las que no veo es de las otras que se ha hablado, de la negociación, el acuerdo, que se den los papeles, yo los miro, esas son las que yo no veo. La que dices tú, Félix, es lógica, porque como decía ayer Miguel Virgós, ¿tenemos que hacer el puente o no tenemos que hacer el puente? Pues vamos a hacer el puente y luego veremos quién paga el puente. Esas sí, pero yo las de la negociación yo personalmente no las veo. Pero bueno. María José. Sí, no, yo lo que iba a decir es que en general las cláusulas que hay en los contratos de toda índole, ya sean los de joint venture, los de construcción, todas, son una especie de fórmula casi a veces hasta de cortesía. Es decir, antes de ponerme una demanda, vamos primero a que hablen, a escalarlo. En realidad, lo que normalmente se prevé es que el jefe de cada casa hable con el otro, porque ahí está de alguna manera implícita que ellos van a tener un poco la visión de si comercialmente les interesa o pueden arreglar algo o lo que sea. Pero no, yo no he visto que en los contratos, vamos, habrá alguna excepción, realmente yo ahora mismo no recuerdo ninguno que tuviera un procedimiento formal de mediación previamente y luego el arbitraje. Simplemente es una cláusula de, oye, antes de mandarme la demanda, que hablen nuestros jefes. Entonces, que hablen nuestros jefes cuánto, cómo, cuándo, para qué y cuándo se considera que los jefes ya directamente han llegado a la conclusión de que no. Hay veces que los jefes tienen clarísimo desde el minuto 1 que no hay acuerdo posible y entonces se cruzan dos cartas y dicen, no, es que no ha empleado usted 2 meses. Dice, bueno, pues es que estoy perdiendo el tiempo. Pero claro, todo esto es la casuística que muchas veces al principio de los arbitrajes, como el demandado, salvo que también sea reconveniente, que puede también pasar a menudo, el demandado arrastra un poco los pies y cuanto más dilate y cuanto más tal, pues que no me ha hecho usted la negociación bien. Vamos, es que eso es un clásico, lo habéis visto todos y no tiene mucho que ver con la promoción de la negociación en realidad. Bueno, una última intervención, Ana, para ya pasar a otros temas
Bueno, volviendo otra vez, y ya para zanjarlo, el tema de las cláusulas escalonadas multifunción en materia de contratos. Hombre, vamos a ver, es que esas cláusulas se llaman cláusulas escalonadas multifunción, pero por lo que a nosotros nos afecta como juristas, la parte de la cláusula escalonada que va a resolver el perito, o que va a resolver el dispute on board, o que va a resolver el mini trial, que son los ingenieros, eso es un método de resolución que normalmente, bueno, pues después de eso, podemos acudir a otro método alternativo. Normalmente suele haber una negociación previa, incluso una mediación, es decir, esos son pasos previos para partes del contrato, porque incluso en los contratos FIDIC, de la FIDIC, cuando hay un problema con el ingeniero, luego no puedes acudir a determinado procedimiento posterior. Cuando es un problema de falta de pago de una parte del contrato, tampoco puedes luego acudir a otro procedimiento. Es decir, son cláusulas escalonadas muy complejas, pero todas llevan a un procedimiento luego de negociación y posteriormente de o mediación o arbitraje. Y eso es lo único que me refería. Gracias. Está claro que el tema está dentro de los desafíos, ¿no? Aquí hablamos de mitos, realidades y desafíos, ¿no? Hablando un poco de los mitos, ayer hablábamos de un mito que ha durado mucho tiempo, que es la idea de la equivalencia, ¿no?, jurisdiccional del arbitraje, que ha zanjado, a mi juicio, como decía Antonio Hierro ayer, el Tribunal Constitucional. Hoy sabemos que es una alternativa, ¿no?, jurisdiccional, pero también esa jurisprudencia del Constitucional derriba otro mito que a lo mejor pues, no interesa tanto, ¿no?, en el ámbito arbitral, que es el del favor arbitrandum, ¿no?, porque aunque si la tutela judicial efectiva no es responsabilidad del árbitro, sí es un derecho fundamental y, por tanto, el arbitraje siempre es una renuncia a la jurisdicción. Y como dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda renuncia a un derecho fundamental debe ser interpretada restrictivamente y no favorablemente al arbitraje. Digo esto porque, bueno, los mitos se caen a veces en bloque. Pero esa jurisprudencia del Constitucional, de alguna manera, se produjo por un fenómeno no deseado, que fue una cierta judicialización, ¿no?, digamos, del arbitraje. Y quizá el árbitro a veces se siente cada vez más constreñido por esa intervención judicial, en ocasiones también por alguna intervención de algunas instituciones. Yo le quería plantear a Félix si estamos asistiendo a una judicialización del arbitraje o lo estamos superando. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto? Yo creo que esa pregunta parte de una premisa que es que en la resolución de cualquier disputa, en juzgados, arbitraje, la existencia de procedimientos paralelos es un fenómeno existente y con el que vivimos todos, ¿no? Tenemos las situaciones de prejudicialidad que todos conocemos, que están resueltas razonablemente en el ámbito territorial de un único país, están peor resueltas en el ámbito internacional cuando tenemos jurisdicciones de diversos países que funcionan, ¿no? Aquí tenemos a gente que sabe mucho de litisprudencia internacional, y Ana, en fin, José Carlos, propio Miguel, etcétera, y eso genera problemas. Pues ocurre otro fenómeno adicional, que es que los efectos de las sentencias todos los tenemos claros, el efecto positivo y negativo de cosa juzgada, pero es que el arbitraje no tiene efecto de cosa juzgada erga omnes, tiene efecto de cosa juzgada entre los que se están peleando. Entonces eso ya te genera una primera dificultad añadida a cualquier procedimiento paralelo. Procedimientos paralelos entre jurisdicciones tenemos de toda clase: contencioso, administrativa, civil, penal, por supuesto, e incluso en ocasiones laboral también. Civil incluye lo mercantil, por supuesto. En arbitraje pasa lo mismo. Tenemos procedimientos paralelos de forma habitual: impugnación de acuerdos sociales que no está bien resuelta en una cláusula estatutaria, pero tienes un acuerdo de accionistas, pues ya tienes ahí un tema. La responsabilidad de administradores, es decir, los procedimientos paralelos van a existir. Otra cosa es que existan verdaderamente para resolver problemas o porque los demandados hacen uso de todo lo que tienen a mano, como decía María José antes, para poder defender el interés que les ha sido encomendado. Pero esto es normal, ¿no? Otro fenómeno distinto, y en esto no me extenderé, tiene que ver con los árbitros. O sea, esto era, digamos, un enfoque partes, ¿no? Partes que tienen a su disposición la posibilidad de usar diversos mecanismos que en ocasiones no son, digamos, usados con una voluntad de entorpecer, sino que verdaderamente hacen falta porque la disputa trasciende más allá del objeto propiamente dicho de la cláusula o del contrato concreto en el que uno se tiene que pelear, porque tiene un contexto más amplio que es jurisdiccional o puede ser jurisdiccional. Y algún ejemplo curioso,
una cláusula de limitación de competencia incluida en un pacto de socios donde alguien que es accionista es simultáneamente trabajador de la compañía, tiene una trascendencia en el ámbito laboral que le puede prohibir a esa persona ejercer un derecho fundamental como es el trabajo. Porque pactos de limitación de competencia existen, se remuneran, son perfectamente válidos y si están incluidos en un pacto de socios, bien, pueden ser operativos, ¿no? Otra cosa es si eso tiene una limitación en el ámbito laboral, que naturalmente tiene su propio curso, su propia jurisdicción y los efectos deben proyectarse sobre el arbitraje, pero el arbitraje difícilmente puede proyectar un efecto sobre el derecho al trabajo de cualquier persona, ¿no? O sea que ese es un fenómeno que no necesariamente se usa como una herramienta de agresión, sino cosas que ocurren, ¿no? Respecto a los árbitros, decía, otro fenómeno distinto. Bueno, esto es conocido que en determinadas jurisdicciones existe, vamos a llamar de un lado, una lógica actuación de los tribunales de justicia, porque tienen labores de soporte al arbitraje normales y habituales, proposición de prueba, medidas cautelares, nombramiento de árbitros, etcétera, y en otras ocasiones hay intromisiones indebidas por parte de tribunales nacionales. Los tribunales nacionales normalmente no intervienen sua sponte, son llevados a, y las partes hacen uso de la jurisdicción penal, la jurisdicción sobre todo penal, pero también la fiscal. En los estados que tienen arbitrajes incómodos que no les apetecen, pues tienen un mecanismo muy bueno, que es la agencia tributaria. Y hay algún país latinoamericano conocido por su agencia tributaria que es extraordinariamente activa con inversores extranjeros en ese país, que de manera sistemática son inspeccionados con cierto éxito, todo hay que decirlo. Sí, entonces, fuera del mecanismo normal que debe cumplir la jurisdicción en sus labores, pues bueno, tienes los mecanismos que usan en ocasiones aquellos que tienen el BOE en la mano, que pueden utilizarlo y es muy efectivo. Y luego están las partes, claro. Las partes, sean partes públicas o no, pues tienen la posibilidad de presionar a los tribunales arbitrales y a los árbitros haciendo actuaciones de naturaleza judicial. No veo a nadie en la sala relacionada con ese caso, pero hay un caso famosísimo en la CCI, que aquí no estaremos descubriendo nada, que es el asunto de Yacyretá, la famosa presa que tiene Argentina en su frontera no recuerdo ahora mismo si es Uruguay, pero bueno, este es un arbitraje que lleva Paraguay, gracias José, que lleva en la CCI 12 años. Yo creo que ha debido de tener 5 o 6 tribunales distintos de 3 árbitros y sistemáticamente todos han sido denunciados, querellados en diversos países, incluyendo algunos de los países de la disputa, precisamente porque lo que se quiere es que no haya laudo y parece que con cierto éxito, al menos de momento. Entonces, eso existe. Hay otros sitios donde se usan medidas cautelares. Hay tribunales que tienen una facilidad enorme. Estoy hablando no en concreto de ningún sitio, por supuesto no de la jurisdicción en la que estamos sentados, pero hay tribunales que tienen una rapidez enorme en otorgar medidas cautelares que a nosotros desde aquí nos sorprende la rapidez. Eso es bueno, evidentemente, pero en ocasiones la falta de análisis, ¿no? Que hay, digamos, una inclinación natural en ocasiones a otorgar determinadas medidas cautelares que en otros sitios son circunstancias, ya vamos a llamarlas excepcionales. Y ese otorgamiento de medidas cautelares es una medida de presión. Es una medida de presión porque en ocasiones se solicitan ante jueces manifiestamente incompetentes territorialmente y el juez las otorga. En ocasiones se conceden sobre cosas verdaderamente complejas que requerían un poco más de reflexión y se conceden inaudita parte. Entonces uno va corriendo a la contraparte y le advierte de alguna circunstancia y el arbitraje tarda más en ponerse en marcha. Sorprendentemente, siendo el arbitraje un mecanismo rápido, el efecto cautelar es mucho más rápido en juzgado. Entonces, estos son también mecanismos que están previstos para que las cosas funcionen, pero uno no está privado de que puedan funcionar mal. Mi sensación, son mecanismos de alto impacto y corto recorrido en muchas ocasiones. Alto impacto porque de inicio plantean un montón de problemas y de recorrido limitado porque una vez que uno tiene recursos de apelación ante tribunales superiores
donde estas cosas se ven, o uno tiene un tribunal arbitral constituido que tiene que decidir qué pasa con esos procedimientos paralelos, pues, bueno, cuesta más laborioso, pero al menos en la experiencia que yo tengo, aquello funciona mejor. Entonces, judicialización, volviendo a tu pregunta, Sixto, yo particularmente creo que es un fenómeno existente de hace tiempo. Lo que ocurre es que se ha incorporado en muchas ocasiones al arsenal de los despachos de abogados como mecanismos de agotamiento del contrario, de intentar obtener una ventaja adicional y en muchas ocasiones ya dirigidos a los propios tribunales. Y ahí los tribunales arbitrales, pues, para mantener su independencia en ocasiones tienen que hacer auténticos equilibrios y tener gente muy experimentada para saber qué es lo que está pasando. Yo diría que a tu respuesta no hay una creciente judicialización, pero cada vez se usa de forma más sofisticada cosas que ya existen. Bueno, y pasemos a otro desafío, Alfonso, la inteligencia artificial y el arbitraje. ¿Qué nos puedes...? Muchas gracias, Sixto. Primero, felicidades, Cima, y enhorabuena por vuestra trayectoria de 35 años magnífica. Y un rápido paréntesis sobre el tema que ha salido de la combinación mediación, antes de entrar en la inteligencia artificial, mediación-arbitraje. Yo soy un convencido, lo que pasa es que aún no tengo ejemplos en España porque no he logrado persuadir a nadie de que lo ponga a los árbitros en las órdenes procesales o a las instituciones en los reglamentos. Soy un convencido de que la ventana de mediación es un futuro magnífico de la mediación. ¿Por qué? Porque la mediación antes del arbitraje en empresas muy sofisticadas donde tienen buenos directivos que ya pueden haber llegado hasta la extenuación a un intento de arreglar un acuerdo y buenos abogados han hecho todo lo posible, en países donde además no es caro litigar, como es España, no hay gran incentivo, al menos yo no lo veo, en perder mucho tiempo en una mediación antes de un arbitraje. ¿Qué pasa en la ventana? Que las partes se han llevado ya lo que yo llamo el chute de realidad. Las partes ya se han visto las demandas y la demanda de la contestación, las partes han visto la prueba pericial, por ejemplo, de la otra parte, y las partes han comprendido, en un momento determinado, después de ese intercambio de los escritos rectores principales, han entendido que su caso no era ni tan blanco ni tan negro como pensaban. Entonces, es en ese momento cuando esa ventana tiene más sentido. Y si uno mira, por ejemplo, estadísticas de dónde se alcanzan, las veía hace años, en arbitrajes de construcción, donde en el momento del procedimiento se alcanzan más transacciones, es siempre después del intercambio de los escritos rectores, por ese chute de realidad. Bueno, pero paso ahora. Yo resumo las ideas que voy a intentar rápidamente exponer en dos, ¿no? El desafío a la inteligencia artificial es apasionante, nos va a ayudar mucho a todos, en mi opinión. Y luego, más que hablar de amenazas o de riesgos, lo que sí que diría es que tendremos que estar alerta, porque de algún modo, en algún grado, creo que la profesión jurídica va a tener que reinventarse. Estamos en un momento de la inteligencia artificial donde ya hemos pasado hace muchos años lo que puede decirse como la fase de automatización, tener máquinas a las que pidamos labores intensivas de procesos, por ejemplo, buscarnos jurisprudencia. Recordáis los que hayáis tenido el tránsito de los aranzadis de papel a la jurisprudencia hace 20 o 30 años, buscar jurisprudencia. Más tarde, todas las máquinas que han ayudado a todo el e-discovery ya es un poquito más, ¿no? Es procesar millones, incluso millones de documentos con unos parámetros para encontrar unos datos, seleccionar y tal. Todo eso es automatización. Tú le das unas instrucciones a la máquina y la máquina lo hace mucho más rápido que un ser humano. Después ya hemos pasado también hace muchos años la fase de, y no voy a entrar en jerga técnica, pero solo quiero dedicar 2 minutos a ello, pero la fase de lo que se llama el machine learning, ¿no? Ya a la máquina le das unos patrones y consigues que la máquina haga predicciones respecto a lo que tendría que venir después. Y también eso lo hemos dejado hace mucho tiempo atrás y ya desde hace años estamos en otra fase, ¿no? En la fase del deep learning, del aprendizaje profundo de las máquinas y en la era de la inteligencia artificial generativa. ¿Esto qué significa fundamentalmente? Que las máquinas pueden crear. Y lo digo con toda la cautela que uno puede utilizar el verbo crear, pero las máquinas a día de hoy, en opinión de la mayoría de los expertos y a la hora de expresarlo, pues pueden ya crear. Pueden crear escritos, pueden crear imágenes, pueden crear música, pueden crear cosas que no ha hecho un ser humano antes.
Para entender esto he traído un ejemplo que probablemente muchos conoceréis, pero para entender ese punto de posible creación donde ya estamos, cuando la máquina de IBM Deep Blue ganó a Kasparov en el año 97 al ajedrez por primera vez, una máquina ganaba a un ser humano, los maestros de ajedrez que observaban lo que estaba pasando comprendieron por qué la victoria había sido de Deep Blue. ¿Y por qué lo comprendieron? Porque el movimiento, vamos a decir, que era un movimiento humano, y el motivo por el que Deep Blue había ganado a Kasparov había sido por lo que Mustafa Suleyman llama la fuerza bruta. Es decir, la máquina había calculado muchísimo más rápido que lo que puede hacer un ser humano todos los posibles movimientos. Bueno, pero es que casi 20 años después, en 2016, pasó algo parecido con un sistema de inteligencia artificial que se llama AlphaGo y otro juego, que es un juego mucho más complejo que el ajedrez, el Go, que tiene infinitamente más combinaciones posibles de tablero que el ajedrez. Tiene frente a, creo que una partida de ajedrez al cabo de 3 movimientos tiene 120 millones de posibilidades, una partida de Go después de 3 movimientos tiene cuadrillones de posibilidades. Con lo cual, los maestros de Go estaban tranquilos diciendo, aquí esto a mí no me va a afectar porque como ya la fuerza bruta no le vale a la máquina, a mí no me van a ganar. Esto es completa, el toque humano aquí es esencial. Bueno, en 2016 la máquina AlphaGo ganó al maestro de Go. ¿Y cómo ganó? ¿Qué han hecho para que esa máquina ganara? ¿Dónde está la creación? ¿Dónde parece que ha aparecido algo nuevo? Bueno, todo el mundo habla cuando recuerda esa partida de lo que llaman el famoso movimiento 37, ¿no? Un momento en el que la máquina a mitad de partida hace un movimiento que ningún maestro de Go que estaba mirando lo entendió. Unos decían que era incomprensible y otros decían directamente que eso les parecía un error. Y cuando se aproximó el final de la partida se vio que ese movimiento había sido esencial. ¿Cómo aprendió la máquina? Le metieron 150.000 partidas humanas y después replicaron la máquina varias veces y la pusieron a jugar millones de veces entre ellas, entre las propias máquinas. De forma que al final la máquina utilizó movimientos en esos millones de partidas entre ellas mismas que nunca un ser humano había intentado. Para los abogados, para los árbitros, para las instituciones arbitrales, tenemos ya una especie de asistente personal, ¿no? Tenemos una ayuda que está ahí, que viene utilizándose desde hace años, a los abogados, que nos toca ordenar hechos, ordenar derecho y tratar de convencer a un juzgador de que nuestra posición está justificada. Este ayudante lo utilizamos desde hace años, ya no solo con esos orígenes de búsqueda de jurisprudencia o de un e-discovery potente que la máquina pueda hacer, sino que hoy en día a una máquina le estamos pidiendo que nos prepare un memorando sobre cuestiones jurídicas, le estamos metiendo documentos para que nos dé un resumen del documento, le estamos pidiendo que nos analice puntos controvertidos y que nos dé su opinión sobre fortalezas y debilidades. Hay abogados que se están ayudando ya de los sistemas que utilizan los despachos, que son un poco como ChatGPT o Claude, pero hay sistemas adaptados al sector legal, como Harvey, como Leia. A estos sistemas se les está pidiendo, abogados están preparando contrainterrogatorios, preguntándole al asistente, tratando de ayudarse con el asistente a encontrar dónde puede estar la grieta o la fisura, dónde pillar al testigo. Se está utilizando continuamente como traducción. Esto ya, diríamos que es lo menos sencillo, pero en fin, la profesión de traducción está, a mi juicio, llamada a desaparecer o realmente a reinventarse hasta un grado absolutamente total. Yo creo que no hay polémica respecto a si este uso por los abogados de un asistente de inteligencia artificial es aceptable. Por supuesto que es aceptable. O sea, el abogado trabaja en su despacho y puede ayudarse en principio de todo aquello que esté a disposición y que la tecnología le proporcione, ¿no? La regla de oro, evidentemente, limitando mucho, luego daré alguna nota donde está la regulación hoy, pero la regla de oro es que todo tiene que estar supervisado. Es absolutamente imposible que un abogado confíe en el sistema de inteligencia artificial hasta el punto de poder recibir resultados de la máquina y ponerlos en un escrito al juez. Ya hay ejemplos en el mundo de abogados que han cometido ese error y que han sido sancionados por los jueces en sus respectivas jurisdicciones. Pero bueno, es sorprendente. O sea, una vez que uno tiene esta cautela de revisar, yo recuerdo mi primera experiencia con Harvey hace un año y pico, no sabía qué preguntarle.
y me senté delante del ordenador y puse A le promete a B casarse con ella. Después A cambia de opinión. ¿Puede B reclamar daños a A? O sea, como veis, no hice un caso complejísimo, pero quería ver qué hacía la máquina. Bueno, le di al Enter y en 2 segundos tuve un informe de 5 páginas de la posible reclamación de daños por ruptura de promesa de matrimonio en 4 o 5 jurisdicciones. Eso no sé si todo estaba bien, pero eso es el trabajo de un abogado junior de probablemente 3 o 4 días. Entonces, hay que revisarlo, pero fijaos la potencia que tienen estos sistemas ya. ¿Dónde está quizá la zona hoy polémica en lo que los abogados podemos hacer con inteligencia artificial? Porque hoy por hoy yo no sé, no tengo, creo que no se está haciendo, creo que nadie lo ha pedido, creo que ningún arbitraje ha pasado, ni se ha discutido aún. El problema va a estar no en el uso que haga el abogado en su despacho de la inteligencia artificial, sino en el uso que el abogado quizá pretenda hacer en la audiencia de la inteligencia artificial. Es posible que dentro de 10, 20 años haya abogados que pretendan tener un pinganillo para en tiempo real permitir a un sistema de inteligencia artificial que oiga una respuesta de un testigo y en función de esa respuesta sugiera a quien está interrogando una línea de interrogatorio distinta. Esto es más complicado. O incluso que ese pinganillo le sirva a un abogado en una audiencia para poder responder a un árbitro. Hoy por hoy yo no conozco que esto se haya ni planteado y me imagino que si se plantease se prohibiría, porque si aplicamos la regla de que los abogados tienen en la audiencia que valerse de por sí mismos y que no vale la asistencia exterior, la misma regla aplicaría. Pero fijaos que con la mera existencia de un break para tomar un café podría perfectamente en la sala de una de las partes hacerse uso de un ordenador para tener estas ayudas, vamos a decir, en vivo. Para los árbitros, ¿dónde va a estar la diferencia? Claro, porque si todos vamos a tener el mismo sistema, y hablo todavía de los abogados, ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia, si pasa con todas las, como ha pasado con todas las tecnologías, lo normal es que ahora hay muchos sistemas de inteligencia artificial, se vaya depurando el mercado, algunos sistemas vayan desapareciendo, queden pocos, y al final el precio de esos pocos sistemas vaya decreciendo y todos tengamos cada vez más gente en el mundo tenga acceso al mismo sistema. Con lo cual, es como si nos imaginamos una batalla donde los dos bandos en la Edad Media, 200 metros, tiene cada uno 20.000 soldados, pero los dos tienen el mismo pinganillo para ir preguntando en tiempo real qué tienen que hacer, ¿no? O en un arbitraje, el que las partes, el abogado, el demandante, el demandado y el árbitro tengan los tres el mismo pinganillo. ¿Dónde va a estar la diferencia? La diferencia seguramente va a estar en la manera de preguntar. Lo que algunos dicen que es, habrá que educar a la máquina y habrá gente que sepa educar a la máquina mejor y gente peor. Y lo de educar, ¿qué es? Es lo que se llama el prompting, ¿no? Y que ya hay profesiones, ya hay gente, ya hay ingenieros de prompting que se dedican específicamente a saber cómo puede optimizarse la pregunta a la máquina. Es interesante porque el prompting permitirá, por ejemplo, a los abogados decidir algo que va a ser crucial a la hora de educar a las máquinas, y es, ¿yo qué quiero de la máquina en mi pregunta? Quiero que no se equivoque en absoluto. Por ejemplo, si le estás pidiendo un fundamento jurídico apoyado en sentencias de una jurisdicción. Es una pregunta que no admite alucinaciones. Las alucinaciones son los errores que dan las máquinas de inteligencia artificial. Quiero, vamos a decir, una pregunta dura, sin ninguna equivocación, o quiero una pregunta creativa, donde no le pido a la máquina que me justifique la respuesta. Lo que quiero es que me ayude la máquina a definir, por ejemplo, una estrategia. Y quiero que piense un poco out of the box. ¿Qué quiero? Para los árbitros, la ayuda hoy es también enorme. Yo creo que los árbitros, por supuesto que van a poder ayudarse de ello, pero el tema es más delicado, es más polémico, porque claro, ya hay órdenes procesales prohibiendo a árbitros utilizar la inteligencia artificial. Y seguramente este es un campo en que las instituciones fijarán límites o pondrán algo para que este tema sea abordado al principio del arbitraje y que declaran las reglas para todo el mundo. Yo estaba este año en un evento en Hong Kong de una institución donde se trató este tema, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que pueden hacer los árbitros, ¿no? Y era curioso ver cómo a medida que las preguntas, que la función sobre la que se preguntaba cambiaba, las manos que se levantaban cada vez eran menos. La primera pregunta fue, ¿cuántos de ustedes creen que los árbitros pueden pedirle a la máquina que le resuma el procedimiento para ponerlo en el laudo? Y prácticamente, recuerdo, el 100% levantó la mano.
Siguiente, ¿cuántos de ustedes creen que el árbitro puede pedirle a la máquina que resuma los hechos controvertidos? Bueno, ya ahí se ve un componente, un toque, ¿no? Pero casi todo el mundo levantó la mano. Siguiente pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que los árbitros pueden pedirle a la máquina que haga la lista de los puntos a resolver? Ya no había más de un 50% de manos. Y la última pregunta, que os podéis imaginar, era ¿cuántos de ustedes creen que el árbitro puede pedirle a la máquina que le dé el laudo escrito con los fundamentos y la decisión? Pues levantaron la mano un 10%. Aquí lo que se ve, y luego lo veremos cuando rápidamente repase dónde hay ahora ya alguna directriz, el límite que parece absoluto, la línea roja, es que el árbitro no puede delegar la toma de decisión. Cosa que nos parece a todos obvia. Y las instituciones también, yo creo que tendrán gran ayuda y van a poder tener una ayuda perfecta para gestionar el procedimiento, para gestionar los tiempos. Habrá también una zona gris, porque habrá que ver en las instituciones, por ejemplo, decisiones de recusación o escrutinios, por ejemplo, si es posible encomendar eso a la máquina de algún modo y después realizar una supervisión o no. Alfonso, vamos sí. Resumiendo para poder... Sí. Bueno, yo básicamente he terminado. O sea, solo quería terminar con... Voy a resumir una cosa, pero con lo que es eso que he dicho al principio de tener que reinventarse. Tenemos que pensar que si las máquinas están en esa fase de posible creación, quizá nuestra profesión tenga que cambiar en algo, ¿no? Y termino solo con una idea que le oía a un profesor de Oxford en una charla que le he visto 2 veces, ¿no? A Richard Susskind, recordando, él cuenta que le invitaron a un congreso de neurólogos, que se subió al atril y lo primero que dijo es los pacientes no les necesitan. Y se formó un murmullo de desaprobación, como todos podéis imaginar, ¿no? Y dijo, vamos a ver, los pacientes buscan una solución y ustedes hoy por hoy son la mejor solución, la mejor opción que tienen para buscar una solución, pero ellos no quieren que usted esté ahí, ellos quieren curarse. El día, y recuerdo la frase porque utilizó además el término de lealtad que se me quedó muy grabado, dice, el día en que los pacientes tengan una alternativa, no piensen que les van a ser leales. Y yo creo que para nosotros el mensaje es el mismo. Estemos atentos, ¿no? Bien, desde luego el tema da para mucho y supongo que hay muchas inquietudes, pero nos quedan 20 minutos y a mí me gustaría que también hablara al público, todavía nos queda que Jesús nos haga alguna reflexión antes de dar la palabra, que yo le pido sea lo más breve posible para poder debatir, sobre las claves para finalmente vencer la desconfianza o los reparos que pueden haber con el arbitraje, una síntesis de lo que podríamos hacer y luego, si me permitís, darle la palabra al público sin perjuicio de que podamos comentar. Bueno, lo primero, gracias a CIMA, a mi CIMA, que es mi casa tanto como Bruseta. Y gracias a quienes estáis hoy aquí en una mañana en la que caían chuzos de punta, que se dice en mi tierra. Bueno, pues estoy seguro de que mi intervención va a dar lugar a la polémica y a esta, porque en estos eventos solemos tener una tendencia a recrearnos en nosotros mismos y hablar de lo bueno que es el arbitraje, lo eficaz, lo rápido, lo satisfactorio, lo confidencial. Vamos, que el arbitraje es lo más de lo más. Y yo al menos no recuerdo haber ido nunca a un evento donde se hablase de los problemas del arbitraje. Y aquí hago una revelación. Yo soy un firmemente convencido del arbitraje. Hace 2 meses hizo 25 años que empecé a trabajar como abogado, 25 de 47, y al segundo mes de empezar a trabajar participé en mi primer arbitraje con don Aurelio Menéndez en un arbitraje CIMA. Es decir, llevo 25 años de mis 47 dedicado a esto, que ocupa, pues hoy día, 3/4 partes de mi trabajo. Lo que pasa es que como los grandes santos, que fueron quienes pusieron de manifiesto los problemas de la Iglesia, creo que somos los arbitrajistas quienes también tenemos que tomar conciencia de los problemas del arbitraje y también proponer sus soluciones. Desde luego, tomar conciencia es lo primero para encontrar una solución. Luego, solución habrá o no habrá.
Y digo esto porque, como contaba antes, yo, dentro del arbitraje, algunas poquitas veces soy árbitro, pero el resto del tiempo soy abogado. Es decir, ya tengo clientes que me traen arbitrajes, o tengo clientes que me piden que les asesore sobre si el arbitraje es un buen método de resolver las controversias de un contrato. Y de estos últimos, bueno, en todos lo que percibo es una gran desconfianza hacia el mundo del arbitraje. No la desconfianza esta de chabacana, de el arbitraje son para los ricos, me iba a decir a alguien que eran pleitos de juguete, cosas de ricos, que no facilitan soluciones justas, sino componendas, la injusticia aceptable que dicen los ingleses, el pasteleo, que se dice en España, y que además esto lo comemos y lo servimos unos cuantos que formamos una especie de secta, aunque con distintos orígenes, que nos debemos muchos afectos y deudas de gratitud. Eso a mí me parece una sarta de tonterías, y así lo digo. Lo que pasa es que cuando ahondas el porqué y le tienes que explicar a los clientes lo que hay, te das cuenta de que hay una serie de razones profundas que solamente se atreven a confesar en privado, por las que les cuesta aceptar el arbitraje. Les cuesta aceptarlo en la fase de redacción del contrato. Les cuesta aceptarlo incluso a compañeros nuestros mercantilistas, no María José, a los que hay que hacer bastante proselitismo. Pero es que le cuesta hasta el que ya tiene el arbitraje en el contrato y viene, como habéis visto en la película del verdugo de Berlanga, cuando al final al verdugo, al yerno, lo tiene que llevar la Guardia Civil sujetándolo mientras que el condenado va por su propio pie. Vienen a rastras. Y claro, ¿y por qué? Bueno, pues vamos allá a crear polémica. A mi modo de ver, las razones de la desconfianza de las empresas, y es un hecho, grandes empresas españolas que todos tenemos en mente han tomado la decisión estratégica de no incluir el arbitraje en sus contratos. Mi compañera Verónica Ester, que está aquí, y yo hemos hecho en los últimos meses una serie de un roadshow y nos hemos encontrado con grandísimas empresas. Han dicho, mira, tuve una mala experiencia en no sé dónde, esto, que de pronto tuve un montón de arbitrajes que me iban muy bien y me los tumbaron en un tribunal superior de justicia, y esto fue un desastre. Otro, mira, es que no acabo yo de ver el asunto. Estamos hablando de compañías del IBEX 35. Y claro, si una compañía que se juega decenas o centenares de millones prefiere diferir la resolución de su controversia a una justicia de la que es otro lugar común, es un desastre, es un caos, que ha olvidado toda la reforma y la limpieza que facilitó la nueva ley de enjuiciamiento del año 2000. De manera que hoy tenemos pleitos que ya en la primera instancia, un pleito mercantil en Madrid, una impugnación de obras sociales, no baja de 2 años y medio en la primera instancia, más luego la apelación, con el índice de revocaciones que hay, más luego la casación. ¿Por qué la gente hace eso? Si la gente no quiere ganar dinero, no pleitear. Bueno, pues yo creo que va una serie de razones. No es el coste. Yo creo que el coste no, porque como me dijo un cliente mío, que había sido presidente de JP Morgan, esto no es gasto, es inversión, porque para ganar dinero primero hay que gastar mucho dinero y gastarlo bien. Un arbitraje, por muy caro que sea, como dicen en La Mancha, yo soy manchego, lo barato sale caro. Entonces eso no es problema. Los problemas que suscitan la desconfianza son dos. Uno, la falta de transparencia. Y dos, segundo, relacionado con el anterior, la sensación esta de que los arbitrajistas, el arbitraje es una especie de sociedad de socorros mutuos. La transparencia. La falta de transparencia que la gente acusa, y que nadie se ofenda, pero yo esto lo he hablado con gente que está aquí presente y en general comparten que existe el problema, mayor o menor, y tener solución. Primero, la transparencia en el nombramiento de los árbitros por las instituciones arbitrales. Ese no es el problema de CIMA, donde hay una lista, a la que me honra en pertenecer el ponente de Ciripa, pero hay una lista. Estos son. Y si lo tenemos que nombrar nosotros, van a salir de aquí.
Y además salen por este orden, por eso insaculamos, los ponemos por orden, por especialidades, por incorporación, como... Pero ¿y las cortes que no tienen listas? ¿De dónde sacan los árbitros? Podría hacer la gracia y decir que los árbitros vienen de París. Algunos vienen de París, pero es que los de París, ¿de dónde salen? Porque los árbitros de París, algunos son propuestos desde España, otros no desde España. ¿Y quién los propone? ¿Y cómo los propone? ¿Y cuándo los han propuesto? ¿Y quién ha verificado lo que pasa ahí? Como dice Paco, si te puedo citar, listas siempre hay. Lo que pasa es que está la lista pública y la lista de mi cajón. Y pregunto yo, y ayer hablaba con una persona muy relevante de la institución arbitral, ¿y de dónde los sacáis? Bueno, pues hacemos estudios, prospecciones, vamos conociendo, dejando de conocer. Muy bien, si es que eso es lógico. Pero ¿qué problema hay en que se sepa quiénes son esos que han sido identificados? A lo mejor no hay que imponer, no con un carácter tan autovinculante como las listas de CIMA. Pero mire usted, yo aquí le doy una bolsa de gente, que le puede usted venir bien como árbitro, que es probablemente que yo recurra a estos cuando tenga que resolver. A veces no tendré a nadie, pues tengo que hacer un arbitraje en malayo sobre un swap, un financiero malayo, que hable en malayo y sepa derecho español, va a ser un poco difícil. Por lo tanto, lo tendré que buscar ad hoc. Pero si no, ¿de dónde salen? Y eso a las clientes de nuestros clientes, yo también lo he hablado con Marta hace poco, a los clientes del arbitraje les suscita desconfianza. Porque primero, vamos siempre a poder poner de acuerdo para nombrar al árbitro, si es único. Porque si digamos, es el presidente del tribunal. Y si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa? Y entonces, claro, me tengo que poner de acuerdo y tengo que al final aceptar la peor opción, porque si no vamos a ir a una cosa peor, que es que vamos a ir al abismo. ¿El qué? Ya, pero es que justamente creo que... Es decir, esa es una cuestión. ¿De dónde sale? Claro, otra cuestión. La falta de transparencia de muchas instituciones a la hora de publicar el número de arbitrajes que han encomendado a determinados árbitros de manera histórica. Otra, la absoluta falta de control, y esto no sé cómo se soluciona, del cumplimiento de los deberes de revelación. Aquí llega la gente y confía, es decir, tiene fe, cree lo que no ve, en que el árbitro que ha contestado yo aquí estoy limpio y soy inmaculado, es verdad. Pero es que el que no es inmaculado nunca lo va a decir. Yo digo lo que hay. Yo creo que se pueden establecer mecanismos que faciliten la transparencia, que se pueden establecer mecanismos que sancionen el incumplimiento de los deberes de revelación, pero muy gravemente. No ahora mismo tenemos que tener como los árbitros en la nevera 2 meses, ¿no? Es más, se va a hacer público que los ha incumplido. Igual que a lo mejor publicamos tu laudo dentro de 2 años y las partes lo han dicho porque lo has hecho muy bien. Y el segundo problema, y ya termino, es el problema de que la gente no le entiende de que el arbitraje sea un one shot. Porque claro, está muy bien one shot, que sea una cosa de un pleito que se resuelve de una vez. Y aquí hemos terminado. Eso está muy bien si en un mundo de la utopía, del deber ser, todos lo hacemos perfectamente, ninguno cometemos errores de hecho ni de derecho, ¿vale? Pero es que esto no es así. Y el mejor maestro echa un borrón. Esta cuestión tiene que ver primero con, mira, así resuelves antes tu disputa. Ya, pero es que no la quiero solo antes, que la quiero bien resuelta. Porque entre una operación que dura 1 hora y una que dura 6, a lo mejor prefiero la de 6. 2, no se entiende en el mundo fuera la reticencia del mundo del arbitraje a ser sometido a control. El arbitraje, a mi juicio, no puede ser Tombstone, la ciudad sin ley. Por supuesto que no estoy conforme con la injerencia de los tribunales de justicia en el control de fondo de los laudos, porque entonces pierde la razón de ser del arbitraje. Porque si ya hemos dicho que lo malo de los tribunales de justicia es que encima toman decisiones discrepantes, tardan tiempo y se van dando y quitando la razón, encima vamos a empezar antes del arbitraje, que lo convertimos en especie de media primera instancia. Eso no puede ser.
Pero sí que creo, y eso está en nuestra mano, que desde el mundo del arbitraje se debe fomentar una cosa que está, por ejemplo, en el reglamento CIMA, que es la impugnación opcional del laudo por razones de fondo. Eso que a los clientes les puede decir otra vez pagar, generalmente lo aceptan bien. Creo que además eso coadyuva a solucionar el primer problema. Porque si el árbitro que ha venido designado a lo mejor no sabía tanto o no lo hizo tan bien como cabía esperar, dentro del propio arbitraje, en un periodo muy breve, que nada tiene que ver con un recurso de apelación frente a una sentencia de primera instancia en el Tribunal de Justicia, va a haber otro tribunal que además su designación participan las partes, pero también ya se sabe, hay al menos uno que ya se sabe quién es, como en el reglamento de CIMA, ayudaría a que se vendiera ese miedo. Porque más de uno viene, y ya termino, diciendo, no me gusta el arbitraje. Porque en un arbitraje que tuve en Teruel con un chino, nos tocó un árbitro de Finlandia que decía que sabía mucho derecho español y no sabía nada, y dictó un laudo que era para la papelera. Pero como no se podía corregir, así que mira, mejor no. Si supieran que hay una posibilidad, lo vencería. Y ya termino. Sí, pero Jesús, los de arriba, que nos quedan 5 minutos y... Un segundo. Todo lo que he dicho lo he dicho con la mejor intención. Porque creo que si no se resuelven estos problemas, más no tendrá sentido hablar del arbitraje del futuro, porque a lo mejor el arbitraje deja de tener futuro. Porque no habla quien lo haga. Y ya termino y perdonad por mi facundidad. Nos quedan 4 minutos nada más. No sé si aquí ha habido mucha provocación, solo por Jesús, porque yo creo que el tema de la inteligencia artificial también da mucho juego. María José también quería hablar y José, pero si alguien quiere comentar algo antes que los miembros de la mesa, brevemente, tiene que ser muy telegráficamente. Voy. Muchas gracias al panel. Respecto a las provocaciones de Jesús, yo te diría que, tú has dicho que vendes arbitrajes. Yo creo que seguro que no vendes arbitrajes. Lo que quieres es vender soluciones. Y yo creo que lo que quieren a los que nos debemos no es salir vivos. O sea, solamente. Porque lo que tú estás diciendo es, yo les saco vivos, pero a lo mejor amputados, ¿no? Con una pierna amputada. No, yo creo que quieres salir vivo y si es posible con pierna. Y tú me dirás, es que hacer yoga, pues no a todo el mundo le va bien. Y digo respecto a los comentarios que has hecho a la mediación. Yo hoy me propongo aquí en público, me voy a empeñar en que en algún momento, porque creo, me estoy tirando a la piscina, que probablemente los comentarios que has hecho es porque no has probado esa alternativa. Y me voy a proponer hoy en público que en algún momento estés en una mediación como abogado de una mediación. Estaré encantado si consigo tener algún cliente que quiere la mediación. Pero es que muchas veces la obligación... Mi comentario era en cuanto a que en la no quiero que nos enzarcemos. Era un mero comentario. Sí, ya corto. No, sí que quería eso respecto a reaccionar, provocaciones por provocación, ¿no? Si me permitís. Pero sí que quería, Alfonso ha comentado respecto a las reglas de inteligencia artificial, creo que no ha debido dar tiempo porque has comentado las que ha sacado ahora la primera institución, que ha sido el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, y es respecto a la transparencia, la inteligencia artificial como secretario, esto lo tratamos en los grupos de trabajo de Cianciar, hasta qué punto la utilización por la inteligencia artificial debe ser aceptada por las partes de la misma manera que la utilización por los árbitros de secretario administrativo debe ser aceptado, ¿no? ¿Cuál sería, crees, el camino al que debemos andar? Porque ahora mismo yo creo que en CIAM estamos con ese debate, ¿no? Si nos lanzamos dentro del soft law a marcar postura o no. Y si crees que hoy por hoy debe ser considerado similar a lo que es un secretario administrativo. Y perdón por... Bien, es que estamos ya en el tiempo. Si hay intervenciones, que sean, por favor, telegráficas, porque si no me van a echar a los perros.
telegráficas, para dejar la palabra última en un minuto a los miembros de la mesa. Sí, gracias, Sixto. Pues muy rápidamente, pero sobre este punto. Yo creo que está actualmente, Alfonso nos ha dado unas informaciones muy interesantes y realmente divertidas, pero preocupantes para el mundo del arbitraje. Se habla mucho de arbitraje de inteligencia artificial y solo ha habido el Silicon Valley que ha tenido, yo diré, la valentía de sacar unas líneas directrices. Pero es que es urgentísimo, porque si no estamos creando un desequilibrio en los tribunales arbitrales, en los diferentes arbitrajes, en donde hay prácticas muy distintas y sobre todo que no se sabe lo que sí se puede hacer o no. El asimilar la inteligencia artificial al secretario, el problema no es este. El problema es saber si el secretario administrativo puede o no utilizar la inteligencia artificial para asistir al tribunal cuando el tribunal se lo pide. O sea, que hay toda una serie de desequilibrio entre las partes, falta de comprensión, hay que revelar, no hay que revelar. Yo creo que es urgente que los centros de arbitraje, incluso los colegios de abogados, se pongan a trabajar muy seriamente y de una manera profunda para intentar armonizar una práctica que se está yendo por todas partes. Y quizás pues van a haber laudos muy sorprendentes próximamente sobre ese tema. Sí, una última palabra me parece por aquí, ¿no? Había una por aquí. Gonzalo, por favor, muy breve. Es una pequeña estupidez, quizás no sea tampoco el más adecuado para hablar, pero era una pequeña sugerencia. Se ha hablado mucho de la empresa, se le ha dicho qué tiene que hacer, se le ha dicho cómo tiene que consentir, qué tiene que ver, etcétera. Yo la verdad es que felicito la organización que se ha hecho del Congreso, pero igual me he equivocado, puede ser. No he visto a nadie que represente a la empresa, ninguno de los ponentes. Quizás sería bueno, tampoco sé cuántos de los invitados son de la empresa por aquello de la protección de datos, pues no lo puedes saber. Quizás sería bueno hacer una reflexión cuando se hable tanto del muerto, por lo menos que el muerto esté presente. Nada más, ahí lo dejo. Bueno, si está muerto, que sea reciente, ¿no? Porque si está presente... Bien, yo creo, daría la palabra a José y a María José para que muy brevemente cierren un poco la intervención y, por supuesto, quiero hablar a Alfonso también. ¿Permites? Pues, yo, muy telegráficamente, bueno, aparte de dar la razón a Javier y a José, absolutamente, o sea, o la inteligencia artificial la aplicamos diariamente o no sé dónde acabamos. Pero bueno, Jesús, solo te voy a contestar. Y con esta respuesta yo creo que engloba todo. Te he dicho que soy aragonés, os he hablado de Teruel. Vale. Pero si hubieras tenido, en vez del arbitraje en Teruel, en el juzgado de primera instancia, que además seguramente sea mixto y atenderá violencia de género, desahucios y el asunto que me has dicho tú, tendrías una resolución extraordinaria. Esa es la ventaja del arbitraje. Y vuelvo a insistir, no expreso mi opinión personal porque me dedico al arbitraje. Traslado lo que en semanas recientes secretarios de Consejo de Administración General del IBEX 35 nos han trasladado. Son nuestros grandes clientes. Es como si un diseñador de moda dice, mire señor, usted no tiene ni idea de los colores que se llevan y de lo que se tiene que poner. Se pone un paragüero porque lo digo yo. Es decir, no, y eso en realidad está muy bien, era lo que buscaba. Hablar de los problemas del arbitraje suscita ya reacción y tensión interna en el mundo del arbitraje. Pues así no va. María José, un minuto. Sí, muy rápido. Es que cuando hablaba Alfonso de la reunión esa de Hong Kong, yo también estuve allí. Hubo un momento, no el mismo al que él se refiere, donde tomó la palabra en una de las ponencias un señor que se llamaba Chris Campbell, que era un abogado interno de un grupo americano, y dijo que nadie aquí subestime los intereses que tenemos las empresas en inteligencia artificial, porque un tribunal arbitral puede errar o puede dictar un buen laudo y eso va a suceder después de meses de trabajo y de coste. Y un mecanismo de inteligencia artificial también puede dictarme un mal laudo, pero a lo mejor me lo dicta de un día para otro y yo, como empresa, es posible que prefiera asumir ese riesgo del dictado del mal laudo, pero que me lo dicte el sistema. Y va mucho más allá del uso del sistema que estamos hablando aquí, porque aquí estamos hablando del sistema como herramienta para los abogados y para los árbitros. Este señor estaba hablando del sistema
como sustitutivo del árbitro. Es decir, estos sistemas procesan los documentos y procesan la información de tal manera y con tal potencia que no va a ser cuestión de mucho tiempo. Dentro de muy poco, igual que metes la demanda y te dice, bueno, es que le puedes meter la demanda, la contestación, toda la prueba, todo tal, y que te saque un borrador del laudo. Es que este señor, Chris Campbell, lo que estaba sugiriendo es que para ciertos casos el cliente va a preferir eso, asumiendo el riesgo de lo que tenga que asumir. Bueno, en la normativa europea... Tenemos que terminar, ¿eh? Es que no nos queda más remedio porque me han dicho que a 45 terminamos, estamos a 49. Perdonad, pero no sé si Afonso quiere decir algo, pero si no, vamos a terminar porque me van a colgar los de arriba.